Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de economía campesina para la materia de contabilidad y gestión agropecuaria. En esta presentación se va a conocer qué se entiende por economía campesina, las diferentes características de la misma, así como la importancia que representa para la economía general del país, identificar el apoyo económico que el gobierno aporta a este sector. No obstante, es importante destacar que la mayoría de la economía de este sector trabaja en condiciones precarias debido a la falta de apoyo económico por parte de los gobiernos y aún así sigue existiendo a pesar de las grandes economías capitalistas. Podemos decir que la economía campesina se puede definir como una forma de producción que contiene en su interior una variedad de relaciones sociales que solo existen de manera articulada y subordinada a otras formas y o modos de producción y que engloban los productores agropecuarios que se ubican en un continuum que va sin incluirlos, desde los trabajadores agrarios sin tierra hasta lo que podemos denominar productores agrícolas propiamente capitalistas. Los campesinos representan el 43,6% de la población nacional. Estos son vitales para mantener la autosuficiencia alimentaria. Por medio del programa del PAE se ha venido incentivando la compra de alimentos a los campesinos en cada uno de los municipios. En Colombia, las compras públicas de la agricultura campesina familiar y comunitaria para el programa de alimentación escolar PAE fueron promovidas desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes a través de la estrategia Compras Locales lideró la compra directa a campesinos en los municipios. Uno de los principales factores que ha incidido en el fortalecimiento de la economía campesina es la mano de obra que existe en el campo, donde básicamente está compuesta por la parte familiar. El gobierno diseñó en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2018-2022, donde se enfoca en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del campesino colombiano. Dentro de las estrategias de este plan podemos nombrar el fortalecimiento de la economía rural, que consiste en inclusión de incentivos para la asociatividad, el acceso a factores productivos para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y el fortalecimiento de la oferta de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. También en materia de comercialización se fortalecerán las compras públicas locales a productores y se promoverán circuitos cortos de comercialización. El objetivo es que al menos 300.000 productores suscriban acuerdos de agricultura por contrato y más de 91.000 se beneficien de estrategias de inclusión productiva. Otra de las estrategias es el acceso y formalización de tierras. Contempla estrategias para aumentar los títulos formalizados sobre predios privados, sobre predios privados, pasando de un poco más de 1.000 a 24.000, así como incrementar los títulos que otorgan acceso a tierras de 17.000 a 24.000. Esto mediante la reglamentación de uso y beneficios de la tierra, así como el diseño de procedimientos que permitan mayor agilidad en los tiempos de respuesta del ciudadano. Ahora miramos la infraestructura productiva. En Colombia el 75% de las vías terciarias se encuentran en mal estado, pero el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con estrategias para mejorar la calidad y cobertura de la infraestructura vial y de comercialización en los territorios rurales y pondrá en ejecución las vías para la integración regional, el cual tiene énfasis en la adecuación de vías terciarias. Dentro de la estrategia de cultivos ilícitos y construcción de paz, estamos viendo el gobierno analiza el acelerado crecimiento de cultivos ilícitos que es uno de los mayores retos para la construcción de la paz y ha limitado la reconversión productiva de las economías rurales al tiempo que ha generado enormes costos ambientales. Por medio de estas estrategias para la estabilización de territorios y la transformación del campo, se buscará que 64.000 familias finalicen su proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Además, aumentará de 33.000 a 50.000 las hectáreas erradicadas de estos subcultivos en el marco de los acuerdos de sustitución. En relación al campo, ambiente y cambio climático, la consideración de los recursos naturales como activos estratégicos del gobierno o de la nación reconoce la importancia de la estrategia de conservación de estos recursos a través de su uso sostenible
y de apalancar oportunidades para desarrollar alternativas productivas económicas incluyentes basadas en el capital natural para los habitantes de estos territorios. Para ello, el plan incluye el uso de incentivos, la conservación y el pago de servicios ambientales y la promoción de actividades como turismo sostenible, negocios verdes y bioeconomía. En cuanto a la mujer rural, son uno de los principales agentes de transformación del campo. Por esta razón, se fortalecerá la inclusión de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras, aumentando de 8.000 a 12.000 las mujeres beneficiadas. Y la especialidad agraria. Entonces, el PND propone la formulación de modelos de oferta y atención de justicia local y rural a partir del análisis de lecciones aprendidas y de la caracterización de la demanda de justicia local y rural. Además, se plantea el desarrollo de acciones de control y la presencia de jueces agrarios para la resolución y prevención de conflictos en las zonas rurales del país. Dentro de los planes de gobierno en enero del 2020, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social informó que invertiría 42.664 millones para poner en marcha el Plan Nacional de Promoción y Comercialización de Productos de Economía Campesina. Los campesinos suministran alrededor del 65% de la producción agrícola nacional, contribución representada fundamentalmente en alimentos de consumo directo como es la papa, la panela, el maíz, el plátano, la yuca, y también mayoritariamente su participación en el abastecimiento de leche y carne. Dentro del top de los 5 cultivos que más crecieron está el plátano con un 35%, el maíz con un 29,4%, le sigue el arroz, el huevo y la papa. Vamos a hablar ahora de las características de la economía campesina. Dentro de las características podemos nombrar el objetivo de la producción. Es la producción material y social de él y su núcleo familiar. Cuanto a la relación con los medios de producción, se caracterizan por la no separación entre ellos y los medios de producción. La fuerza de trabajo utilizada proviene del núcleo familiar y no es mediado por las formas de salario como ya lo habíamos hablado. División de trabajo. No se presenta una clara división social y técnica de trabajo, ya que las diferentes actividades productivas son desarrolladas indistintamente por el conjunto de miembros del grupo familiar. Dentro de las conclusiones podemos decir que la economía campesina es una parte fundamental en la economía colombiana, generando así la mayor producción de alimentos, los cuales son distribuidos en los diferentes centros de mercado, los cuales son vitales para el sostenimiento alimenticio de los colombianos. Otro factor importante que podemos destacar es la mano de obra que se da, sobre todo en los diferentes municipios. Por otro lado, también podemos decir que la falta de inversión, el apoyo económico y la nulidad de tecnologías de producción por parte del Estado influyen de manera negativa en el desarrollo del campo. Y si a esto le sumamos que los campesinos deben afrontar necesidades y pobreza, asimismo tienen que luchar contra factores climáticos, precios inestables y grupos al margen de la ley, situaciones que le generan desplazamiento, pérdida de cultivos y tener que vender las cosechas a precios muy bajos. Todo esto debido a la falta de vías para poder ellos desplazar y entregar sus productos. Muchas gracias.